Muy buenos días a la audiencia de Paraguay TV. Iniciamos una emisión más de Paraguay Eterno. La historia del Paraguay como nunca te la contaron. Y esta emisión desde la mismísima ciudad histórica, la ciudad heroica de Piribebuy, donde todo un pueblo prefirió inmolarse antes de entregarse y sucumbir ante el invasor rindiéndose. Para hablar de lo que fue esa batalla de exterminio, una batalla donde el invasor demostró su cara más cruenta, su cara más bárbara. Tenemos como invitado a un especialista e investigador sobre la guerra de la Triple Alianza. Estoy hablando de Carlos von Horoch. Muy buenos días, Carlos. ¿Cómo te va? Gracias por estar hoy presente. Buenos días, Marcelo. Buenos días a nuestra teleaudiencia. Y sí, es así, estamos acá en este lugar donde el enemigo en la guerra contra la Triple Alianza demostró su cara más cruel, en la que ya era una guerra bastante cruel. Y bueno, venimos acá para recordar a aquellos hombres que son héroes paraguayos y son mártires de la causa nacional aquí en la heroica ciudad de Piribebuy. Así es, esta ciudad que se marcó para siempre en la historia del Paraguay por esa resistencia brava, sacrificada y heroica, completamente, que va incluso superando la propia ficción, un pueblo entero que prefirió sucumbir antes que rendirse ante el invasor. Aquel 12 de agosto de 1869, las tropas aliadas cercaron la ciudad de Piribebuy y acometieron con toda su fuerza y con toda la barbarie para no solamente, digamos, derrotarlo en forma como una batalla, sino una matanza que finalmente se produce contra la población civil misma. Pero hablando ya de los antecedentes propios de esta batalla y de cómo el ejército paraguayo se iba progresando en el territorio nacional, en vista ya que estamos hablando de una guerra ya intramuros, porque el invasor ya estaba ya más de un año ya dentro de nuestro territorio, mucho más de un año. Y bueno, se estaba complicando el panorama para el Ejército Nacional, que estaba bastante diezmado. Pero en este momento, ¿dónde se encontraba el ejército y en qué posicionamientos estaba realizando? Bueno, el ejército paraguayo en esta campaña le ocupó la tarea de defender. Entonces, para ello debió ocupar distintos pasos de la cordillera para aprovechar la ventaja topográfica que le daba la cordillera de Altos. Y ocupó una zona desde lo que hoy es la ciudad de Altos hasta la zona de Valenzuela, formando una L que es el mismo recorrido que hace la cordillera. Y ocupó esa zona de manera irregular, ¿verdad? Porque en algunas partes ocupó con mayor cantidad de hombres destacados, como el caso de Ascurra y la zona de Pedrosa, y en otras partes con menor cantidad de hombres, como la parte de Altos y la zona de Valenzuela. En el centro, prácticamente en el centro de este dispositivo y fuera de lo que era la línea de contención, estaba la ciudad de Piribebuy, que estaba ubicada en la retaguardia y que por ello fue elegida como la capital al estar resguardada y alejada de un ataque directo, por estar detrás del paso más difícil de la zona más difícil de escalar la cordillera de Altos. Y es por eso que en un principio Piribebuy no era un lugar para combatir, sino que era un lugar para dirigir el gobierno paraguayo.
Y estamos hablando de que, bueno, Piribebuy ya era la capital de la República, estaba asentado los archivos nacionales, los registros públicos, es decir, los documentos del Estado paraguayo estaban todos acá. Aquí estuvo funcionando la capital, estaba el archivo, también estaba el embajador de los Estados Unidos, el encargado, el representante de Estados Unidos también estuvo acá, el señor McMahon. Y otras instituciones, inclusive acá estuvo la imprenta, la imprenta nacional, publicando el periódico Estrella. Pero López iba y venía. Magdalene sí estuvo acá, se recuerda que hay una casa que era de ella, ¿verdad? Incluso estaba su piano aquí también. Sí, estaban también su piano y había algunas cosas de la familia López que estaban aquí, pero en realidad el Mariscal López pasaba más tiempo en Ascurra y sus visitas aquí eran más bien así esporádicas. Ya. Carlos, ¿estaba preparada realmente la ciudad para una batalla? Estamos hablando de una población civil, estamos hablando también de que no estaba guarnecida por digamos, un contingente grande de soldados. Lo que se encontraban acá era prácticamente un rejuntado ya incluso de algunos excombatientes, o sea, de combatientes que tenían ya alguna experiencia, jóvenes, ancianos y por supuesto la familia de la ciudad. Sí, bueno, en cuanto al ejército y a los hombres que estaban destacados acá, eran prácticamente los mismos, la misma característica que el resto de las fuerzas paraguayas. Era ya una fuerza prácticamente irregular. Tenemos que recordar que el ejército paraguayo como fuerza profesional o fuerza organizada había sido prácticamente, había desaparecido en la parte final de diciembre de 1868. Y nuevamente el mariscal a partir de los primeros meses de 1869 forma un nuevo ejército ya con algunos restos, pequeña cantidad de hombres que habían sobrevivido a aquel ejército y lo engrosó con mujeres, con ancianos, con mutilados y con menores de edad, ¿verdad? No tan niños, pero ya vamos hacia adolescentes, ¿verdad? Y entonces ya era una fuerza bastante heterogénea, tenía distintas capacidades entre sus propios miembros y los de Piribebuy así mismo era un pedazo de lo que se había conformado en aquella época. Piribebuy, como me había dicho, no estaba planeada para combatir porque estaba encerrada, rodeada por fuerzas paraguayas y rodeada también por zonas, cerros que eran inaccesibles hacia el sur. Entonces el enemigo no podía avanzar directamente sobre Piribebuy, sino que para avanzar sobre Piribebuy tenía que tomar otros pasos, otras posiciones paraguayas antes de llegar aquí. Por eso no estaba planeado. Pero si uno viene aquí y ve lo que es, ya se da cuenta de que Piribebuy no es una zona favorable para la defensa, por estar en la parte más baja de una zona de lomas que hacen que la posición paraguaya estaba en la loma más baja y hace que esté expuesta a un tiro fácil desde las otras lomas donde se ubicaron los aliados. Prácticamente en una fosa se encontraba la ciudad de Piribebuy, mientras que los aliados tenían una vista muy buena de lo que sería posteriormente un probable campo de batalla o el territorio donde tenía que tomarse a la fuerza la posición paraguaya. A diferencia de lo que era la guarnición o los hombres que se encontraban acá practicando una defensa a la ciudad, los aliados tenían un ejército bien formado, en gran número, bien armado y por supuesto descansado. Una fuerza profesional contra una fuerza civil prácticamente se vio acá. Sí, como se le cataloga, era prácticamente una milicia lo que se dice. Lo que sí con respecto al anterior ejército es que teníamos ya oficiales bastante formados, ¿verdad? Porque al principio de la guerra teníamos un ejército profesional, pero nuestros oficiales no estaban fogueados, porque a diferencia de los oficiales aliados que ya habían participado en numerosas revueltas, guerras, porque sabemos que todo el Río de la Plata era un revuelto de sangre y fuego, mientras que en el Paraguay hubo una paz prácticamente de casi 50 años, salvo algunas que otros incidentes y algunas cosas más. Pero nuestros oficiales no tenían al principio una experiencia en campaña,
pero ya para 1868 y 1869 ya teníamos oficiales experimentados y probados como el general Bernardino Caballero y otros, pero ya nuestra población ya estaba muy mermada, nuestras fuerzas ya estaban muy agotadas, que ya prácticamente nos ayudó a definir un destino de la guerra que fuese favorable a nosotros. Además de que estaban cortadas las líneas del propio ejército con otras poblaciones, no llegaban los alimentos, había mucha escasez, tanto de alimentos, de medicamentos. Esta población ya estaba también dejada, digamos, a su suerte en el sentido de que el ejército regular, entre paréntesis, que era el que le decía al mariscal, para llegar a una defensa. Incluso cuando se intentó eso ya empezó la batalla. Entonces, ¿con qué armamento y en qué número vino acá las fuerzas aliadas? Bueno, las fuerzas aliadas, contrario a lo que eran las fuerzas paraguayas, que ya solamente tenían el resto. Las fuerzas aliadas habían perdido muchos hombres, especialmente en la campaña de Piquicirú y en los últimos combates de Loma Valentina habían perdido una gran cantidad de hombres, pero los aliados gozaban con una gran capacidad de reposición de fuerzas y de materiales, porque tenían una población, en total los países de la Triple Alianza tenían una población de casi 12 millones de habitantes, y además se surtían de todo, podían surtirse de todo el mundo con armamentos, alimentos, e inclusive traían enganchados, o sea, hacían propaganda de inmigrantes para colonizar el Brasil o la Argentina, y cuando estos europeos desembarcaban para colonizar con fines agrícolas y pacíficos, ya los enrolaban y los llevaban al frente de guerra de manera obligada. Entonces tenían una capacidad de reposición prácticamente infinita, ¿verdad? Entonces juntaban y tenían un ejército de no menos de 20.000 hombres. Creo que en ese momento ya tenían unos 35.000 hombres en todo el Paraguay. Y el ejército que avanzó hacia Piribebuy constaba con cerca de 20.000 hombres y entre 48 cañones o 50 cañones. Y también hay que notar que cada uno tenía un cuerpo especializado. Por ejemplo, la artillería, que tenía los mejores cañones de la época, estaba comandada por el general Emilio Malet, que era el mejor del Brasil después de Cabrita, que había fallecido al comienzo de la campaña del Cuadrilátero. Y después tenía también como encargado de la caballería al general Osorio, que era el mejor jinete que tenían los brasileros. O sea que ellos vinieron con lo mejor de lo mejor que tenían, o sea, que tenían los aliados. Y João Manuel Mena Barreto. João Manuel Mena Barreto también, que era un oficial muy destacado, y también estaba el comandante Caminos también del ejército argentino, que era el mejor del ejército argentino. Y con todo eso ellos avanzaron con lo mejor que tenían, y nosotros les enfrentamos con lo que disponíamos nomás ya. O sea, esa era la suerte, y eso que no estamos hablando de números todavía. Es así como en esta batalla de Piribebuy, una gran diferencia en cuanto a las fuerzas. Un ejército regular preparado, bien armado, contra un pueblo que tenía y se defendía con lo que podía. Sin preparación militar prácticamente, con muchos soldados bisoños, algunos combatientes, y bueno, finalmente es el pueblo con sus mujeres, niños, jóvenes y ancianos son los que terminan defendiéndose. Pero hablando de lo que era el armamento, Carlos, ¿qué trajeron acá los aliados? Bueno, los aliados tenían armamentos de diversa procedencia, ¿verdad? Entre las cuales están las de procedencia inglesa, o sea, británica, procedencia francesa, y los últimos armamentos que entraron fueron ya los armamentos de origen estadounidense, especialmente los fusiles Spencer, los últimos que entraron. En cuanto a artillería, tenían los cañones, una diversidad de cañones, especialmente el cañón Whitworth, que tenían en diversos tamaños,
que eran cañones rayados de gran alcance y de mucha precisión, pero que no habían demostrado mucha precisión contra las masas. O sea, pero en este caso para batir fortificaciones como la de Piribebuy sí eran bastante precisos. Complementaban a ese tipo de cañones los cañones del tipo Lajit, que también eran cañones del tipo rayado, pero con otro sistema. Aparte de eso tenían también los cañones convencionales, que eran los de artillería de ánima lisa, especialmente proyectiles esféricos, y también para disparar metralla, ¿verdad? Porque tenían una gran cantidad variaban según la necesidad. Y en cuanto al armamento de infantería, la infantería mayormente portaba el fusil Minié, que era el fusil rayado de tipo francés, que en algunos casos se menciona que eran belgas también, pero el modelo es un diseño francés, y que eran rayados con proyectil cónico y de avancarga. Pero lo más nuevo que tenían en armamento mano lo tenía la caballería, que tenía el fusil Spencer, que era un fusil desarrollado en la parte final de la Guerra de la Secesión estadounidense, que era un fusil totalmente novedoso y que marcaba una gran diferencia, porque tenía, a diferencia de los otros, era de retrocarga y con capacidad de alojar una buena cantidad de proyectiles, especialmente 7 proyectiles más uno en la recámara. Y lo que decían los sureños, impresionados por este formidable armamento, le llamaban el fusil Yankee, que se carga un lunes y que sigue disparando hasta el domingo, por las 7 balas que alojaba. Y era un fusil que permitía una gran destreza, o sea, manejarlo con destreza en la caballería, porque la caballería está en movimiento y no puede estar cargando fácilmente un fusil de avancarga. Entonces remarcamos acá una vez más de que el armamento aliado era muy superior, y obviamente la fusilería siempre aliada, y durante la guerra prácticamente, salvo en los momentos donde se pudo capturar armamento de fusil aliado, siempre la distancia, el alcance era mucho mayor de la fusilería aliada correspondiente a la paraguaya, que prácticamente era sistema de avancarga. Sí, era el sistema de avancarga, como los fusiles también Minié, pero a diferencia del fusil Minié, que era el fusil estándar del ejército aliado, los paraguayos tenían el sistema Brown Bess, que no solamente era avancarga, era pedernal, o sea que tenía que tener una piedra que produzca, un tipo de piedra de sílex que debía producir una chispa. Y todo un proceso mucho más complicado, con un proyectil esférico que era bastante errante en su trayectoria, y tenía un alcance de entre 45 a 80 metros, mientras que los fusiles aliados, el Spencer, tenía un poco más entre 300 a 500, y el Minié que llegaba inclusive a los 650 metros, sí. Bueno, es muy larga, muy grande la diferencia. De por sí los paraguayos debían tener a una distancia bastante cercana ya al objetivo para poder alcanzarlo, y con mucha suerte otra vez poder acertarlo, en el sentido de que justamente el trayecto era muy errático de las balas. Ahora bien, ya hablamos de lo que los aliados tenían, que por supuesto es grandioso en cuanto a armamento, tanto artillería como fusilería. ¿Qué tenían acá los paraguayos? Y bueno, mayormente tenían el fusil Brown Bess, y algunos disponían del fusil tipo Minié, porque este era un fusil que se había adquirido en una cantidad inferior al comienzo. Antes de la guerra se habían adquirido unos 4.000 o 5.000 fusiles de este tipo, y iniciadas las hostilidades con el Brasil se trajo una partida de hasta 1.000 más, mientras estuvieron abiertos las vías fluviales. Y algunos también que fueron capturados, muchos de ellos capturados, y se los daba a los mejores tiradores el fusil Minié, porque era una forma de efectivizar que las armas lleguen a mejores manos. Y el resto de las fuerzas paraguayas estaban armados con armas blancas, y entre ellas también estaba la chuza, ¿verdad? Que era la lanza armada con un cuchillo y atado a una tacuara, o las lanzas también que habían pertenecido al ejército, que sí ya eran algo más elaboradas.
Bueno, la suerte estaba prácticamente echada ya para la población, que finalmente se termina defendiendo con pedazos de vidrio, con pedazos de adobe, se termina defendiendo con lo que tenía. Sí. Maderas que eran afiladas, maderas astilladas. Eso con lo que al final el pueblo se termina defendiendo ya en la batalla ocurrida el 12 de agosto de 1869. Ahora, el derrotero de las fuerzas aliadas, ¿cuál fue el camino que siguió para llegar hasta acá? Bueno, las fuerzas aliadas, para eso tenemos que hablar de todo el escenario estratégico, ¿verdad? Volver a la posición de Ascurra, toda la posición de la fortificada de la cordillera de Altos. Y en este caso las fuerzas paraguayas tenían la ventaja de actuar a la defensiva, que ofrece una gran ventaja, ¿verdad? Porque te permite trabajar con minoría, ¿verdad? Es el atacante el que tiene que avanzar con mayoría. Pero el atacante tiene la ventaja de saber cuándo va a producirse el ataque y dónde, ¿verdad? Y en este caso nosotros teníamos una línea muy extensa y las fuerzas aliadas hicieron una tarea de distracción en la zona de Ascurra, bastante lejano de aquí, casi enfrente a Cacupé, y en la zona de Altos, para engañar a las fuerzas paraguayas y hacerle pensar que el ataque y la subida a la cordillera iba a ser por ese punto. Entonces se fortificó más, se llenó más, se fueron destacando más soldados hacia esa zona, mientras que una fuerza oculta fue avanzando por el valle de Paraguarí y siguiendo lo que hoy es el trazado de la ruta entre Paraguarí y Villarrica. Y avanzó sobre Valenzuela tras librar una escaramuza con una pequeña guarnición que estuvo ahí, tomó esa subida y avanzó sobre el poblado de Valenzuela, que era donde estaba la producción de salitre y azufre para el ejército paraguayo. Donde había un arsenal, pequeño arsenal. Había una pequeña factoría minera, ¿verdad? Que era un edificio de 30 metros de largo de ladrillo, y el resto ya eran pequeños ranchitos y una excavación de donde sacaban el material, ¿verdad? Y ahí prácticamente casi no había tropa, había 30 mujeres que estaban trabajando. Según la tradición oral dice que las mujeres fueron violadas y quemadas o martirizadas, ¿verdad? Pero los aliados tomaron prácticamente la última factoría de azufre que teníamos, y de ahí se dispusieron a avanzar sobre Piribebuy, al cual llegaron el 10 de agosto de 1869 y se disponían a atacarla el 11. Pero en ese momento apareció una columna paraguaya desde el sur que venía cruzando, y entonces por eso tuvieron que ver qué pasaba, ¿verdad? Y postergaron el ataque. Hubo un atraso, había cuenta de esa situación. Bueno, entonces, Carlos, vemos que bueno, el camino estaba trazado para llegar hasta este punto. Obviamente estamos hablando de que las fuerzas aliadas estaban siguiéndolo a López, obviamente. Piribebuy se pone en el camino. Las tropas que le seguían a López ya estaban algo lejanas para volver acá para hacer una defensa. ¿Es así? ¿Dónde se encontraban las tropas que custodiaban a López? Bueno, las tropas que estaban más cerca de López estaban en Ascurra, ¿verdad? Y otras tantas estaban en Cacupé, que es bastante lejano de este punto. Y cuando se produce el asalto a Piribebuy, intentan llegar esas fuerzas. Y había una fuerza, especialmente las fuerzas orientales, uruguayas, y algunos miembros de la Legión Paraguaya, que eran los paraguayos que pusieron armas contra su patria. Fueron dispuestos en la zona, en el camino entre Piribebuy y Ascurra, ¿verdad? Para contener algún avance, que prácticamente solamente llegó una avanzada, ¿verdad? Que intercambió con tiros con ellos, pero ya el grueso ya retrocedió, porque ya se dieron por enterado de que ya había finalizado la batalla y que habíamos tenido un revés. Las tropas aliadas entonces llegan un 10 de agosto de 1869 ya a orillas de toda la ciudad, rodeando ya la ciudad de Piribebuy. Era solamente se esperaba la orden
Primeramente el 11 de agosto estaba planificada la batalla, no se le realizó y fue el 12 el día elegido finalmente para que se cometa la barbarie, la matanza y el sacrificio de tantos paraguayos que prefirieron defender su ciudad antes que entregarla al invasor. Las primeras horas de ese 12 de agosto de 1869 la ciudad ya estaba preparada al comando del coronel Pedro Pablo Caballero, Sí. quien era el jefe de plaza y el que iba a comandar la defensa de la ciudad. Las tropas que estaban circularmente rodeando ya la ciudad de Piribebuy, el conde Deu, que es el comandante, envía un emisario, que es el que ordena la evacuación de mujeres, niños y ancianos para que se inicie la batalla. Ante esto, lo que responde el coronel Pedro Pablo Caballero es que responde al conde Deu que él iba a dar órdenes en el momento, en el día, que no haya ningún paraguayo que defienda a Piribebuy. Es así como no se cumple con ese ultimátum. El comandante Pedro Pablo Caballero rechaza el ultimátum del conde Deu de que dejen niños, ancianos y mujeres en la ciudad. Así que se planeaba y se empezó lo que iba a ser la defensa final de esta ciudad, Carly. Sí, así exactamente. Ahí se produce ya la primera anécdota que podemos tocar, ¿verdad? Que es la actitud, vamos a decir, caballerosa que en un principio muestra el conde Deu cuando primero pide que se rinda la plaza sin exponerse a la muerte, ¿verdad? Y tras la negativa del comandante Pedro Pablo Caballero, solicita que si va a presentar combate que retire los niños y mujeres porque se veía desde las alturas, se veía eso que había una gran cantidad de mujeres y niños. Y el comandante Pedro Pablo Caballero le dice que ellos están bien ahí, que están preparados también para defender su patria, ¿verdad? Dando a entender eso. Ahí tenemos una actitud bastante caballerosa y preocupante, ¿verdad? Hasta muy humana del conde Deu, que se contrastaría con lo que veríamos después, ¿verdad? Que da para muchas anécdotas, ¿verdad? Que hasta hoy en día se siguen comentando, ¿verdad? Bueno, entonces ese ultimátum, esa exigencia de rendición es rechazada por Pedro Pablo Caballero y es cuando posteriormente ya empieza el bombardeo de la ciudad, porque estamos hablando de un bombardeo prácticamente de horas que trata obviamente la artillería de ablandar ya la resistencia paraguaya. Sí, las 48 bocas de fuego de las fuerzas aliadas hacen 1.600 disparos durante 2 horas. A esto también le acompaña 200 lanzamientos de cohetes tipo Congreve y que buscan ablandar y se entablan un duelo con las escasas 14 piezas de artillería que tenía el pueblo de la fortificación de Piribebuy, que prácticamente estaban ubicadas una por cada sector prácticamente, porque tenían que cubrir una línea fortificada de casi 2.800 metros y también los 1.600 o 2.000 defensores tenían que cubrir toda esa línea, haciendo que prácticamente una línea muy extensa para tantos usuarios prácticamente. Estamos hablando de una línea que rodeaba toda la ciudad. Sí, rodeaba toda la ciudad, prácticamente lo que sería el centro de la ciudad, y llegaba inclusive a dejar adentro algunas chacras, probablemente en previsión de un posible bloqueo o un sitio duradero. Ya habían previsto dejar adentro algunas de las chacras. Por eso era muy extensa la línea. Y estaba en su lado sur, estaba secundada por el arroyo Piribebuy, que era un obstáculo, prácticamente el único obstáculo natural favorable que tenía la fortificación de Piribebuy. Y bueno, tras las 2 horas de bombardeo se produce el asalto ya por la infantería y la caballería aliada desde distintos puntos, prácticamente por todos los puntos especiales. Los asaltos más importantes fueron por el noroeste y fue la primera porción. La fortificación de Piribebuy estaba partida en dos prácticamente por lo que es el arroyo, el cauce del arroyo en Boreví, y estaba la parte este donde estaba el hospital donde hoy estamos nosotros,
y la parte oeste donde estaba el cuartel general y la iglesia. El lado oeste es prácticamente tomado en la primera parte del combate. Podemos decir entonces, Carlos, que el asalto principal viene a las espaldas de Piriegüey, lo que sea la parte que da a las espaldas de la ciudad misma. Sí, sí, porque en realidad el asalto general a toda la posición de la cordillera se esperaba por Ascurra, por ser el punto más cercano con Asunción, teniendo los aliados prácticamente la línea del tren que le llegaba hasta ahí, entonces le iba a ser una ventaja logística. Entonces Piriegüey estaba preparada en caso de necesidad de defenderse desde el lado oeste, o sea, por el lado oeste. Y de esta forma es que se dispuso que el hospital o el galpón de heridos, como se refiere a algunas fuentes, esté al otro extremo, esté hacia el lado este y cerca de la fuente de agua que eran el arroyo Piriegüey y el arroyo Boreví. Pero con esta situación que fue cambiante, que fue contraria a lo que se planeaba, el hospital queda en la principal, sí, en la línea de fuego y en la parte principal del ataque, especialmente de lo que es la artillería brasileña. Ya, bueno, 2 horas de bombardeo entonces fueron aquellos que los aliados hostigaron con su artillería y sus cohetes, por supuesto, también a las posiciones paraguayas. Después se entabla el asalto, después se entabla el combate cuerpo a cuerpo de una fuerza muy superior aliada contra la resistencia paraguaya. ¿Cómo se da esos primeros asaltos que fueron rechazados primeramente por las tropas paraguayas? Bueno, en el primer asalto, en el momento del primer asalto, ya las fuerzas paraguayas ya estaban bastante castigadas por las 2 horas de bombardeo, ya prácticamente quedaron reducidas a la mitad como fuerza operativa y entonces quedó mucho más extensa la línea que debían cubrir. Y fue el lado este el que quedó más escaso de efectivos. Y de esta forma el asalto aliado fue mucho más efectivo en este punto y lograron rebasar fácilmente la línea de fortificación, pero encontraron ya la resistencia, una fuerte resistencia dentro del reducto central, ¿verdad? O sea, del reducto de la parte este. Y ahí ya fueron rechazados, inclusive ya sobre el arroyo en Boreví fueron rechazados 1, 2 y 3 veces los asaltos. En el tercer asalto es que para lograr evitar que haya una desmoralización de las tropas y para envalentonar es que el general Mena Barreto encabeza el asalto montado en un caballo. Y ante eso Manuel Solalinde, que era uno de los brazos derechos de Pedro Pablo Caballero, el otro brazo derecho era el jefe político de la plaza, Patricio Marecos, pero fue el capitán Manuel Solalinde quien ordena, o sea, según cuentan algunas fuentes, ordena a uno de sus mejores tiradores, que era Gervasio León, José Gervasio León, que abra fuego contra a lo que se notaba que era un alto oficial aliado. Y es así que hace el fuego y lo hiere de muerte al general Mena Barreto, que era un hombre que tenía una fama muy, muy grande en las tropas brasileñas y que la caída de él fue un golpe durísimo. duro, sí. Pero él no murió en el momento, fue retirado en uno de los ranchos que estaban en las afueras de la fortificación y ahí murió unos 20 minutos después, según dicen las crónicas, echando espuma por la boca, ¿verdad? La tradición oral y los historiadores justamente recaban, y no solamente eso, testigos presenciales y los propios aliados son los que mencionan la bravura con la que resistieron los paraguayos a gritos de viva la República del Paraguay, vencer o morir, abnegación y valor, viva el Mariscal López. Era así como se infundían valor y ánimo las tropas paraguayas, que estamos hablando más que tropas y soldadescas, estamos hablando del pueblo mismo. Además de la resistencia de las propias mujeres que ya totalmente rebasada ya la resistencia paraguaya, se toman por la espalda a los soldados aliados y los muerden o los arañan con las uñas, con pedazos de vidrio, con madera afilada, con madera astillada,
de todo tipo de formas se defendió el pueblo ya contra el invasor que ya había sobrepasado esa pequeña línea defensiva paraguaya. Carlos, ¿cómo se va desarrollando esto? Vemos como, bueno, como dijiste, la caída del general Mena Barreto produce una fuerte incidencia posteriormente al final de la batalla. Y bueno, es el cabo Gervasio León que produce nada más y nada menos que la caída de un oficial de gran alto rango acá en Piribebuy, que posteriormente fue enterrado en la iglesia, que bueno, posteriormente también fue retirado su cuerpo ya y enviado al Brasil. Esa iglesia que también, como dijimos, 2 horas de bombardeo, la ciudad fue devastada, muchas casas, la propia iglesia sufrió los daños propios de un bombardeo intensivo que bueno, destruyó las líneas defensivas y destruyó también a todo un pueblo. Sí, no, el bombardeo fue terrible porque no solo estaban los soldados paraguayos, sino que estaba la población también y estaban en el centro del pueblo, estaban bastante hacinados. O sea, y Sí. la caída de Mena Barreto hizo que pierdan cierto ímpetu al principio el asalto por ese lado, pero pronto fueron recuperándose y por los distintos lados fueron reduciendo ya la línea donde estaban los paraguayos, ¿verdad? Los últimos defensores se refugiaron en torno a la iglesia y fue ahí donde se produjeron los actos más grandes de valor, ¿verdad? Y los más bizarros, ¿verdad? Mujeres tirándole agua hirviendo a los soldados aliados. Los últimos cañones ya no tenían metralla, ya no tenían proyectiles, entonces fueron cargados con piedras y después posteriormente también ya con trozos de metal, y ya en la última parte ya dice que ya se le cargó vidrio y lo último el último recurso hasta coco, o sea, el fruto del bocayá que era usado, hasta que ya los últimos defensores se batieron ya prácticamente con los brazos y los últimos defensores se refugian alrededor de la iglesia y son prácticamente rendidos ahí, ¿verdad? Cuando el combate ya iba terminando. Luego de un terrible bombardeo, una ciudad ya devastada, es defendida por sus pobladores, por estos hombres, mujeres y niños de Piribebuy que dejaron la vida en su ciudad, prefirieron la muerte, en una desesperada resistencia, pero heroica, única en la historia, donde ya traspasadas las líneas paraguayas y las débiles defensas, ya el combate mano a mano, cuerpo a cuerpo, se hacía presente, ya no importaba edad ni sexo, eran aquellos ancianos, aquellos niños, aquellas mujeres que resistieron al invasor que vino bien armado y en gran número. Hablamos prácticamente de 2.000 personas contra 20.000 soldados que estaban listos y prestos para tomar la ciudad. Entre varias anécdotas se rescata la de un anciano el paraguayo que en medio de las líneas y el bombardeo firme esperaba, cargaba su fusil y disparaba cuando lo tenía cerca ya a algún soldado aliado, hasta por supuesto perecer y había cuenta de la gran superioridad enemiga. Varias muestras de heroísmo como de este paraguayo que sin temor a la muerte resistió, esperó y bueno, sucumbió, no sin antes llevar también al otro mundo a aquel enemigo invasor que vino a asesinar a su pueblo. Carly, otra historia que rescate en este momentos tan difíciles que vivió Piribebuy, por ejemplo, le tenemos al maestro guaireño Fermín López, que vino con sus alumnos de la lejana Villarrica a defender a la patria en este punto del Paraguay. Sí, el maestro Fermín López, como dijiste, había venido del Guairá en compañía de sus alumnos y se pusieron a las órdenes del mariscal para defender la patria y estuvieron destacados aquí en Piribebuy, donde el maestro Fermín López siguió dando clases hasta el día del combate, ¿verdad?
En esa parte él ya, ante la inminencia del combate, ocupó una de las líneas defensivas, desde donde dirigió a sus alumnos, hasta que fue herido gravemente, pero él se negó a ser evacuado para ser atendido y siguió manteniéndose en la lucha hasta que ya perdió fuerza totalmente y se desvaneció. Y según cuenta la leyenda, que fue alojado en uno de los corredores, en uno de los costados del corredor del templo de Piribebuy, y ahí ya fue dejado para que muera prácticamente en paz, porque ya no había forma de atenderlo. Y posteriormente también hay rumores de que fue ejecutado, ¿verdad? O sea, ni en la muerte segura le dejaron en paz, ¿verdad? Sino que ya lo ejecutaron ya por una historia que después vamos a seguir, ¿verdad? Que es la historia del conde Deu cuando entra A la ciudad ya a la ciudad rendida, tomada, sí. tomada. Bueno, vemos cómo también, como dijimos, todo el pueblo entero, incluso el sacerdote de la iglesia, muere en batalla. Sí, sí, durante la guerra de la Triple Alianza hubo numerosos sacerdotes que murieron en combate. Por ejemplo, en la batalla de Agadú murieron 3 capellanes del ejército, y en numerosas batallas murieron los sacerdotes que acompañaban a sus prácticamente sus hijos espirituales, ¿verdad? Y bueno, las escenas más, justamente una de las escenas más fuertes se dio ahí en la zona del templo. Claro, la iglesia de Piribebuy no en ningún momento fue respetado el lugar santo. Aparte del bombardeo que sufrió entre sus pasillos, muchos paraguayos fueron ultimados, asesinados por ya la ciudad tomada. Quiero destacar la historia del maestro Fermín López, que además de ser un maestro en las letras a sus alumnos, fue un maestro de patriotismo, al ser el ejemplo frente a las líneas y entregar su vida por la patria. Sus alumnos murieron también en las líneas, muchos de ellos también terminaron muertos defendiendo la ciudad. Es un gran ejemplo el de este maestro Fermín López. Y Pedro Pablo Caballero, el coronel, que fue jefe de la plaza y de la defensa de la ciudad, es que no se rinde y sigue hasta el final soportando los embates, ya siendo tomado ya finalmente con la superioridad numérica. Sí, es que Pedro Pablo Caballero provenía de una familia de tradición de patriotas paraguayos, ¿verdad? Él era sobrino de Pedro Juan Caballero, y también su abuelo había participado del intento de la toma del Fortín Coimbra en 1801. Y bueno, él no podía hacer menos a esa tradición militar y patriótica, y defendió bravamente el pueblo de Piribebuy, hasta que hay varias versiones, ¿verdad? Algunas versiones dicen que no se rindió, y otras versiones dicen que al final fue rendido, ¿verdad? Pues ya no quedaba más nada que hacer, ya fue totalmente rodeado, y que fue rendido, y que inclusive el conde Deu lo sacrificó, siendo que él ya había llegado a un acuerdo de rendirse, y ese fue el acuerdo que no respetó, uno de los acuerdos que no respetó el conde Deu, uno de los acuerdos sagrados, ¿verdad? Del que está rendido, el que ya está indefenso, ¿verdad? Que igualmente es ejecutado. Es una traición moral prácticamente lo que hizo. Bueno, en cuanto al conde Deu, este personaje cuando aparece en la guerra llega a Asunción y lanza una proclama de que todo paraguayo rendido debe ser respetado, y de que los soldados brasileños que organicen o practiquen masacres o crímenes de guerra van a ser juzgados, sean quien sea, van a pasar por un tribunal militar. El conde Deu, como supimos, mostró una caballerosidad, una actitud caballerosa antes del comienzo del combate. Al llegar a la plaza ya tomada, cuentan que él estaba conversando con Pedro Pablo Caballero y con Patricio Marecos, que eran los jefes que habían sido tomados vivos, y estaba conversando cordialmente con ellos, y vamos a decir, bueno, una actitud bastante cordial, ¿verdad? Para lo que era la situación, ¿verdad? Y hasta que él pide el recuento de bajas del ejército aliado, ¿verdad? Y dice que el informe que le pasan es que no hubo muchas bajas mortales, sí hubo muchos heridos, pero entre las bajas mortales hay una que vale muchas, ¿verdad? Y él pregunta con mucha curiosidad, quién fue la baja tan importante.
Y ahí dice que le responden que fue el general Mena Barreto, ¿verdad? Ahí dice que el conde se desfigura y cambia totalmente su actitud, ¿verdad? Responde sorpresivo, ¿verdad? Y se transforma en algo que no era hasta antes de ese momento. Y dice que ahí apunta a Maciel y a Caballero y dice ejecútenlos, porque ejecútenlos a ellos porque ellos son los responsables, ¿verdad? Y una versión dice que fueron degollados ahí en el momento y otra versión dice que especialmente Pedro Pablo Caballero sufrió un martirio, ¿verdad? Que lo ataron a 4 cureñas y lo levantaron por encima del piso y tras darle varios latigazos lo degollaron hasta decapitarlo, ¿verdad? Y enfrente a su esposa que estaba mirando la escena. Así es, Carly, justamente la tradición oral, y no solamente eso, sino los partes brasileros hablan del martirio que sufrió Pedro Pablo Caballero, que fue torturado y posteriormente degollado, asesinado frente a su mujer y su familia, sus hijos. Sí. Su viuda muere ya entrado el siglo XIX, perdón. En 1920 aproximadamente, e incluso ella es también entrevistada por Oleari. Pedro Pablo Caballero, digamos, personifica también esa resistencia que hizo la ciudad. Posteriormente a lo que comentás, cuando ocurre la barbarie total, la población civil es la que posteriormente, al término ya de la batalla, es la que sufre los mayores flagelos, torturada, asesinada. Es cuando realmente corrieron ríos de sangre, cuenta la tradición oral, en la ciudad de Piribebuy. Muchos paraguayos son desollados, destripados con vida, son degollados, muchos niños también son martirizados. Varios oficiales brasileños comentan que tienen que intervenir para evitar que estos soldados sigan con su masacre. Incluso sobre criaturas y mujeres indefensas. Las mujeres son ultrajadas, son violadas. Bueno, todo esto parece una película, parece quitada de un guión de ficción de terror. No obstante, fue la realidad que ocurrió en este lugar. Y lo más terrible, por si acaso fuera poco lo que estamos comentando, es lo que ocurre acá en este mismo lugar donde estamos. ¿Qué ocurrió acá, Carlos? Bueno, acá, como habíamos dicho, estaba ubicado lo que le llaman el galpón de los heridos, o inclusive el hospital de sangre de Piribebuy. Y era una edificación de una sola planta. Algunas fuentes hablan de que era solamente prácticamente un techo de paja con algunas paredes de madera de palma. Otros dicen que tenía paredes de material, lo que se conoce como material, ¿verdad? Y de mampostería. Y no era una edificación tan grande, sí podía haber sido algo bastante largo, pero no bastante ancha, ¿verdad? Y ni con muchas subdivisiones, inclusive se habla de una planta libre prácticamente. Se puede calcular un edificio de unos 8 metros de ancho por unos hasta 30 o más exagerando a los 40 metros. Y como eran los hospitales de campaña de la época, la mayor parte de los heridos tenían que haber estado afuera, ¿verdad? Porque un herido acostado ocupa prácticamente un espacio de casi 2 metros cuadrados. Y generalmente se mantenía la zona de operaciones y los depósitos de los insumos médicos en el interior y los heridos en reposo afuera. Lo extraño de este caso es que el hospital fue incendiado y todas las fuentes hablan de casi 500 muertos. Inclusive las fuentes más pro-monárquicas, pro-imperialistas, ¿verdad? Como Francisco Doriatrioto, que él cita que hay 500 muertos en el hospital, pero él, claro, por supuesto, él da como una versión que fue un incendio accidental, ¿verdad? Porque por un disparo de artillería y no por algo alevoso, ¿verdad? Lo extraño es que cómo mueren 500 personas en un incendio accidental, siendo no un edificio muy complicado de evacuar, ¿verdad? Porque era un edificio de una sola planta,
de seguro que era planta libre, eso quiere decir que no tenía subdivisiones, no tenía paredes internas, no tenía pasillos, no tenía escaleras al ser de una sola planta. Y la mayoría de los heridos tenían que haber estado afuera, en el patio, ¿verdad? Entonces lo que podemos deducir es que el fuego pudo haberse iniciado de manera accidental, pero los heridos tuvieron que ser obligados a permanecer adentro e inclusive ser metidos adentro, porque un edificio de 8 por 40 te da una superficie de 320 metros cuadrados, ¿verdad? Y si vas a decir que un herido acostado ocupa 2 metros cuadrados, incluyendo lo que es un pequeño espacio para que circulen las enfermeras y demás, estamos hablando de solamente 160 heridos como máximo, ¿verdad? Ya hacinados dentro, ¿verdad? Entonces es imposible, ¿verdad? O sea, la mayoría de los heridos eran del combate del día y fueron atendidos afuera, pero de alguna forma fueron obligados a meterse adentro. O sea, para mí la única duda que queda es que si fue orden del conde Deu o si ya fue solamente la tropa que a su libre albedrío ya los introdujo adentro y los quemó vivos. Bueno, en este lugar entonces es donde la Alianza muestra su cara más bárbara, más cruel, su cara asesina y exterminio, donde más de 500 paraguayos, entre ellos enfermos, enfermeras, ancianos, mujeres, perecen calcinados aquí. En este lugar es donde fueron sacrificados estos paraguayos de manera cruel, sin ningún tipo de misericordia. Es aquí donde se muestra completamente la cara verdadera de esta guerra, que era una guerra de exterminio. Más allá de que haya sido un fuego accidental, que yo absolutamente no lo creo, ¿por qué los enfermos no fueron evacuados? ¿Por qué esas personas se quedaron dentro del edificio y mueren ahí? Bueno, es así como se muestra la verdadera cara de esta guerra de exterminio, en este mismo lugar, acá en Piribebuy. La batalla de por sí estaba echada a la suerte mucho antes de haberse iniciado. A todas luces heroica la resistencia, ejemplos, anécdotas e historias de la resistencia misma de cada uno de los pobladores, sean civiles, sean soldados, que finalmente el pueblo mismo se volvió soldado de su patria. Se mostró en esta ciudad que de por sí es llamada heroica de esa manera. Aproximadamente, ¿cuántos muertos cayeron aquí en total, Carly? Bueno, por lo menos tenemos 500 muertos en lo que es el hospital y podemos decir que hay otros 500 muertos en lo que es la ciudad, ¿verdad? Incluidos y de por ahí podemos estirar hasta 200 más, si incluimos los sacrificados, aparte de lo que fue el hospital. Y estaríamos entre 1000 a 1200 muertos. Así. Y las bajas aliadas no superan los 100, no llegan a los 100. Las bajas mortales. Las bajas mortales. Sí, porque creo que son 10 argentinos, no recuerdo si era un uruguayo o algo así, y un miembro de la Legión paraguaya, y creo que entre 60 a 72 brasileños muertos aquí. Heridos sí tuvieron muchísimos, especialmente los brasileños tuvieron casi 500 heridos porque las armas paraguayas que eran ya los cuchillos, el vidrio y el agua hirviendo más bien herían antes que producir heridas mortales. No solamente en esta ciudad se pierde gran cantidad de vidas y de manera brutal, sino que acá caen los archivos nacionales, caen los registros del Estado paraguayo, ya que se encontraba siendo la capital de la República. La gran incidencia de esto recién lo podemos percibir ante la falta total de documentación paraguaya, de toda su historia borrada además. No solamente el Paraguay quería ser exterminado demográficamente, sino históricamente. Acá con el robo de gran material y gran parte de estos documentos fueron utilizados por la soldadesca para hacer fuego. La otra parte posteriormente se convierte en la colección Río Branco, ya que vuelve a nuestras manos ya hacia los años 80 del siglo XX. Pero realmente la incidencia de la batalla misma de Piribebuy dentro de la guerra de la rebelión y en nuestra historia misma es muy grande, Carlos.
Sí, especialmente en lo que respecta al archivo, hay que contar que tras finalizar la etapa militar de la guerra, ¿verdad? Y empieza la etapa diplomática, que es cuando el Paraguay es despojado de su territorio, se disfraza todo esto dentro de un arbitraje que fue prácticamente, especialmente con el Brasil, fue un arbitraje ya prácticamente Liqueado. arreglado. Pero bueno, se intentaba disfrazar y el gobierno le puso a Falcón, ¿verdad? Para que haga la defensa. Y el gobierno se quedó sorprendido, el gobierno títere, ¿verdad? Se quedó sorprendido porque Falcón en realidad estaba defendiendo, no es que siguió el juego de hacer, como decimos, de guau. Y empezó a defender y él no podía contar con los archivos que podían avalar la pertenencia paraguaya de esos territorios porque venía de una disputa desde la época de la colonia y el Paraguay tenía todos los papeles de la época de la colonia, pero no podía contar porque los brasileños se le negaban. Pero este señor Falcón era un señor tan capaz que ya se había memorizado todos los puntos. Entonces él citaba todos los puntos, hasta que el gobierno de Brasil tuvo que presionar al gobierno títere para que le saquen a Falcón y ya pasó otro negociador que sí ya se mostró favorable al traspaso de las tierras al Brasil. Bueno, entonces acá, además no solamente de matar a nuestros hermanos cruelmente, también fue cercenada, fue ultrajada nuestra historia misma, nuestros archivos con los derechos consuetudinarios sobre territorios que tenía el Paraguay, acá fueron ultrajados, robados y llevados al Brasil. Y es así en esta ciudad como se mostró la peor cara de esta guerra de exterminio, donde no solamente se llevaron la vida de nuestros hermanos de manera cruel, sino que también nuestros archivos y por lo tanto nuestros derechos fueron vapuleados posteriormente en ciertas negociaciones, además también por la colaboración de aquellos traidores que en la posguerra se volvieron gobierno y a partir de ello no solamente pisaron la sangre de los caídos, sino se regodearon con la misma a sus propios intereses, perjudicando a muchas generaciones venideras hasta el día de hoy. Carlos, muchas gracias por acompañarnos hoy en esta emisión de Paraguay Eterno desde la ciudad heroica de Piribebuy. Gracias Marcelo por una vez más darme la oportunidad de venir a hablar de nuestra querida historia, en este caso un episodio muy triste, pero tenemos que recordar a estos mártires de nuestra patria. Así es. A todos los mártires de Piribebuy, aquellos paraguayos que se opusieron al invasor, que prefirieron la muerte antes que rendirse, que prefirieron dejar bien en alto la enseña tricolor y que su ejemplo siempre sea nuestro espejo, nuestro reflejo y que podamos por ello hacer un Paraguay mejor. La ciudad heroica de Piribebuy se merece estar siempre en el recuerdo de todos los paraguayos, porque en ella se demostró la cara más grande y brutal del enemigo y también la cara más grande del patriotismo de estos nuestros compatriotas. Nos encontramos nuevamente en una próxima edición de Paraguay Eterno para seguir comentándoles más de la historia del Paraguay como nunca te la contaron. Hasta entonces.